Que nosotros estamos en Hermosillo, en la década del 30, creemos en estas teorías de Marx y decimos, bueno, la sociedad funciona como Marx nos ha dicho. Y queremos hacer una revolución porque nosotros somos del Partido Comunista de Hermosillo. Yo les pregunto a ustedes, ¿contra qué atacamos? ¿Dónde ponemos nuestra bomba? ¿En el primer piso de esa casa o en el segundo piso de esa casa? ¿Qué les resulta lógico a ustedes? El primero, evidentemente. ¿Qué hay en el primero? Economía, el sistema económico. La verdadera revolución para las viejas izquierdas consistía en modificar radicalmente el sistema económico. Y la gran pregunta era, ¿quiénes son aquellos agentes de la revolución que pueden modificar el sistema económico y hacer, valga la redundancia, una verdadera revolución? Pues las clases sociales. ¿Qué es una clase social? Una clase social es una categoría sociológica que engloba a aquellos que se identifican en función de su relación con el sistema económico. Por ejemplo, una clase social es el obrero. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza al obrero es trabajar en una fábrica cuyos elementos, cuyos medios de producción no le pertenecen. Esto es marxismo puro. Una clase social es un capitalista, es un burgués, digamos. ¿Por qué? Porque es el dueño de esos medios de producción. Una clase social es un campesino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el campesino se define como aquel que trabaja en el campo, etc. Es decir, las clases sociales están en el centro de la teoría revolucionaria de las viejas izquierdas. Por eso que nosotros acostumbramos a pensar a las izquierdas metidas en las fábricas, agitando a los obreros y diciéndoles, oigan, vamos a hacer la revolución. Y es por eso que tenemos esas imágenes de las izquierdas movilizando obreros y campesinos para derrotar el orden establecido. Muy bien, toda esta teoría de Marx dependía de una ley histórica que él mismo se había inventado que no se cumplió. La idea de Marx era la siguiente: la revolución socialista es inevitable porque bajo el capitalismo los obreros van a vivir cada vez peor, y como van a vivir cada vez peor, se van a unir, van a tomar algo que se llama conciencia de clase y van a hacer la revolución. ¿Por qué? Porque van a vivir cada vez peor y no van a soportar la miseria. Esto no ocurrió, esa ley no se cumplió y esa es la gran crisis que empieza a sufrir la izquierda, a partir de la cual debe modificar su estrategia. Se los pongo en números muy claramente. Entre el año 1950 y el año 1973, los países del primer mundo, es decir, por ejemplo, los países de la OCDE, de la OCDE, los países más capitalistas del mundo, crecen sin parar durante 23 años a un ritmo ininterrumpido de un 5% de su PBI anual. ¿Qué significa esto? Significa que crecen, hoy diríamos, a tasas chinas. Los países crecen, la riqueza se multiplica, la riqueza se derrama y ese obrero que Marx había dicho que cada vez iba a vivir peor, empieza a vivir cada vez mejor. Entonces ese obrero, los comunistas van y les dicen, por ejemplo en los Estados Unidos, vamos a hacer la revolución, vamos a cambiar el mundo, y ese obrero dice, mire, yo estoy más interesado en cambiar de automóvil, porque ahora puedo hacerlo. Vamos a hacer la revolución el sábado, y el sábado dan mi serie de televisión favorita, discúlpame, pero la verdad que no voy a poder acompañarte. Las izquierdas en el primer mundo empiezan a perder el sujeto de su revolución, que fueron las clases sociales, y ¿qué dicen? Entran en crisis. Volvamos a la imagen, por favor. Entran en crisis y dicen, teníamos la base, la estructura, es el primer piso donde nosotros quisimos hacer la revolución ahí y no pudimos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Redirigir nuestra mirada a ese segundo piso que habíamos dicho que no servía para nada porque lo que estaba ahí era apenas un reflejo de lo que realmente importaba, que era la economía. Y ahí arriba, ¿qué hay? Hay cultura, hay ideología. Ahí arriba hay filosofía, ahí arriba hay arte. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, a ver, si ahí abajo antes encontrábamos a clases sociales, aquí arriba ahora vamos a encontrar, por ejemplo, a sexos. Y podemos ir, así como antes íbamos a las fábricas y les decíamos a los obreros, oigan obreros, ustedes están siendo explotados por su patrón a través del sistema capitalista. Ahora le digamos, por ejemplo, a las mujeres, oigan mujeres, ustedes están siendo oprimidas por el hombre a través de un sistema que se llama el patriarcado. Ya se lo saben de memoria, ¿se dan cuenta?
Si yo esto se los hubiese dicho así hace 5 años, yo les aseguro que nadie hubiese sabido cómo seguía la frase. Podemos ir a los homosexuales, porque también tenemos orientaciones sexuales en la cultura, y decirles, oigan, homosexuales, ustedes están siendo oprimidos por los heterosexuales a partir de un sistema que se llama la heteronormatividad, ese régimen que nos obliga a ser heterosexuales. Entonces, la misma lógica dialéctica que antes se aplicaba en el terreno de la economía, la nueva izquierda la aplica en el terreno de la cultura. Antes había una lucha revolucionaria por modificar el sistema económico vigente y hoy hay una lucha cultural por modificar nuestros hábitos, costumbres, tradiciones, valores y normas. En eso consiste una lucha cultural. Las luchas culturales son más imperceptibles que las luchas de clases. Por eso es que tardamos tanto tiempo a veces en darnos cuenta. Por esta razón también es que hoy puedo afirmarles con total certeza que no hay un solo ideólogo de género que no sea izquierdista. Nos guste o no, les guste o no la izquierda, haya alguien aquí que se considere más o menos de izquierda, lo cierto es que todos los ideólogos de género, sin excepción, provienen de las izquierdas. La ideología de género, filosófica y políticamente hablando, viene de lo que hoy ya podemos llamar nueva izquierda. Pero filosóficamente, ¿qué es? Esa es una buena pregunta, porque yo no he definido todavía la ideología de género. Yo simplemente durante estos minutos les indiqué de dónde viene políticamente hablando. Les indiqué que no viene de México, no viene de Argentina, no viene de antes de ayer, no viene de hace un año, viene por lo menos desde la década del 50 de los países capitalistas más avanzados a partir de las crisis políticas, ideológicas que vivieron las viejas izquierdas. Pero ¿qué es la nueva izquierda? Vamos a pasar a... Perdón, ¿qué es la ideología de género? Vamos a verlo en términos de lo que es el feminismo de género. Vieron que feminismos tenemos muchos. Existe lo que se dice el feminismo de primera ola, feminismo de segunda ola, feminismo de tercera ola, las teorías queer, los posfeminismos, feminismo de la equidad, feminismo de la diferencia, feminismo radical, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de feminismos. Yo no me voy a concentrar en eso. Yo voy a englobar a todos los feminismos contemporáneos, es decir, todos los feminismos que hoy operan, que hoy hegemonizan el discurso feminista, en una categoría, que es la siguiente: feminismo de género. Vamos a hablar del feminismo de género como aquel feminismo que tiene a la variable del género en el centro de su discurso político revolucionario, entre comillas, vamos a ver por qué. ¿Cuándo aparece este feminismo de género? Este feminismo de género aparece, a mi juicio por lo menos, en el año 1948 en un libro que se titula El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. ¿Quiénes conocen o han escuchado alguna vez sobre este libro? Si me pueden alzar la mano para darme una idea de... Bueno, bastantes. Este libro, cualquier librería a la que ustedes vayan en México van a encontrarlo. Este libro, cualquier librería que ustedes vayan van a encontrar libros sobre la autora. Hoy todo el mundo está hablando sobre la vida de Simone de Beauvoir. Yo estuve hace 2 días en el aeropuerto de la Ciudad de México, pasé por las librerías que están ahí y en todas partes están estos libros donde nos cuentan no solamente el segundo sexo, sino también la vida de esta autora. Y ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿qué importancia tiene un libro del año 1948? Yo vine a una charla sobre ideología de género y mirá hasta dónde me está llevando este tipo. Cuidado, cuidado, un libro no es nuevo o viejo en función de su fecha de publicación, sino que es nuevo o viejo en función de cuándo ese libro se lee. Y este libro se compra hoy más que cuando este libro se publicó. Fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado. Es decir, ni Harry Potter, ni Dan Brown, ni García Márquez, ni Vargas Llosa. El segundo sexo de Simone de Beauvoir se ha convertido en un libro de masas. Y este libro tiene alrededor de 700 páginas. Es un libro académico, universitario. Empieza haciendo un análisis sobre el marxismo, sigue haciendo un análisis sobre el psicoanálisis de Freud, sigue haciendo un análisis sobre la filosofía existencialista, pasa a hacer análisis antropológicos. No es un libro de masas. Entonces, ¿cuál es mi sospecha? Bueno, que la gente quiere tener el libro como quien quiere tener un cuadro en su casa, ¿no? Para mirarlo y para que tus amigas feministas lleguen y vean, ah, mirá, tiene el segundo sexo, qué buena feminista que es, a pesar de que no pueda pasar de la página número 7, digamos. Esto se está dando, ustedes se ríen, pero yo les aseguro que esto se da así. Hoy tener el segundo sexo es tener el objeto libro y no el libro contenido. Pero
¿por qué es tan importante este libro? Porque este libro es el origen de la ideología de género. Este libro se inmortaliza a partir de una frase que está en el libro, que dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Quiénes han escuchado estas frases? Alcen la mano, por favor. Bueno, varios. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa? Porque todo el mundo hoy la repite. Incluso un candidato a la presidencia en Colombia, Humberto de la Calle, en su campaña para la presidencia, insisto, dijo: no se nace hombre, llega uno a serlo. ¿Qué significa esto? A ver, si no se nace mujer, significa que la mujer no tiene naturaleza, que no tiene esencia. ¿Por qué razón? Porque aquello que llamamos mujer es algo que llega a ser mujer. ¿Por qué? Porque no se nace mujer. Si se naciera mujer, la mujer tendría una esencia específica, una naturaleza específica, pero como la mujer no nace siendo mujer, sino que la mujer se hace mujer, entonces podemos concluir que lo que hace esta frase es empezar un proceso de desarraigo de la naturaleza femenina. Este feminismo lo que inicia es un proceso de deconstrucción, una palabrita que hoy se usa mucho, de deconstrucción de la naturaleza sexual de la mujer. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Quién hace que la mujer llegue a ser una mujer? Estamos hablando de un libro que se llama El Segundo Sexo. Eso significa que hay un primer sexo. A ver si adivinan, ¿cuál es el primer sexo? El hombre. Y esto tiene una cuestión jerárquica, es decir, el 2 está por debajo del 1. El 1 es el hombre, el 2 es la mujer. El 1, siendo el hombre, es el que domina un sistema político, cultural y económico que hace de eso que no es una mujer. ¿Para qué? Para mantenerla dominada, subyugada a ese sistema que hemos dado a llamar el patriarcado. Todo eso dicen esas ocho palabras. Y este es el inicio de lo que hoy podemos llamar el feminismo de género. Ya vamos a volver a ese tema. Mientras tanto, yo voy a emprender ahora un recorrido por las teóricas feministas más importantes para que ustedes vean en qué va, veamos cómo se va desarrollando y desplegando la ideología de género, ¿sí? Vamos a la próxima. Kate Millett, década del 70. Kate Millett en los Estados Unidos publica Política Sexual, otro de los libros más importantes del feminismo del siglo XX. Ella es de la línea que se llama feminismo radical, y otra vez los grandes libros se inmortalizan por grandes frases impactantes. La frase que sintetiza el contenido y el espíritu de este libro es: lo personal es político. Que Millett dice: lo personal es político. Y ustedes pueden pensar: ¿y a mí qué me importa que ella esté diciendo esto? Bueno, ¿saben cuál es el gran problema? Que hoy este es el tipo de pensamiento que domina nuestra sociedad. ¿Y qué tiene? Ustedes pueden pensar que este tipo de pensamiento sea el que domina, el que se enseña en las universidades, el que se acepta en los medios de comunicación. Bueno, lo que tiene de malo es que este es el origen del totalitarismo postmoderno que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué razón? Porque la sociedad moderna se caracteriza, entre otras cosas, por estar regida políticamente por algo que llamamos el Estado-Nación. El Estado-Nación es una organización que monopoliza el uso de la fuerza, monopoliza los instrumentos políticos. ¿Quiénes son aquellos que manejan las palancas del poder de ese Estado-Nación? Señores que llamamos políticos. Los políticos son aquellos que manejan las palancas del poder. Si nosotros les estamos diciendo a esos señores y a ese Estado: oigan, lo personal es político, les estamos diciendo que ellos están habilitados a través de la política a meterse con nuestra personalidad. La relación que yo tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, como son relaciones personales y lo personal es político, entonces son relaciones políticas. Y si son relaciones políticas, quedan abiertas a la intervención, diseño, rediseño, manipulación y reconfiguración de aquellos que manejan esas palancas del poder, que son los políticos. Es decir, las ideas tienen consecuencias, y son tan fuertes las consecuencias de las ideas que hoy toda la educación sexual integral está basada en esta idea. Está basada en la idea de que como lo personal es político, el padre no puede educar a su hijo, sino que aquel que tiene que educar a su hijo es el político que arma un programa educativo.
Porque en definitiva la educación va a ser un producto no de la relación personal que ese niño tenga con su familia, sino de la relación impersonal que ese niño tenga con el Estado. Es el origen del totalitarismo moderno y ya lo vamos a ver con ejemplos. Insisto, a mí me gusta empezar marcando todo el marco teórico. Yo hablo ahora sobre teoría, puede ser un poco denso, pero la idea es que todos nos pongamos las mismas gafas. Lo que estoy haciendo ahora es darles gafas para entender la realidad. Cuando pasemos a los ejemplos prácticos, todo este bagaje teórico ustedes lo van a ver y les va a explicar muy bien muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. Ustedes vayan reteniendo todo este contenido. Puede resultarles un poco denso, pero insisto, yo estoy abriendo un círculo muy grande que van a ver que cuando termine la charla les va a terminar de cerrar todo perfectamente, y si no es así, después va a haber un momento para las preguntas, ¿ok? Monique Wittig, década del 80, fíjense, estoy yendo más o menos cada 10 años. Monique Wittig en Francia, otra de las grandes feministas, publica el pensamiento heterosexual y publica varios ensayos. Es una de las pioneras de lo que se llama la teoría queer, que es de lo peor. No voy a hablar ahora de eso. Si después tienen las preguntas, con mucho gusto. Lo que sí me gustaría hablar de Monique Wittig son dos tesis de ellas que tienen una relevancia política actual en nuestras vidas. La primera, ella se inventó un concepto que hoy se repite en la Argentina, se enseña en educación sexual integral, que es el concepto del régimen de heterosexualidad obligatoria. Ella dice, vivimos un régimen de heterosexualidad obligatoria, o también conocido como heteronormatividad. Es decir, nos están obligando a ser heterosexuales. Hay un régimen que nos obliga a ser heterosexuales. Esto es completamente falso por dos razones. Una es biográfica. Ella fue lesbiana, vivió su lesbianismo como quiso, sin ningún límite, nadie la molestó y se murió siendo lesbiana en Francia. Es decir, nadie la obligó a no ser lesbiana y sin embargo ella argumentaba que estaba obligada a ser heterosexual. Segundo argumento, en términos lógicos, no hay nada obligatorio en la medida en que la alternativa de lo que se obliga no esté prohibida. Vuelvo, no hay nada obligatorio en la medida en que la alternativa de aquello que supuestamente se obliga no esté prohibido. Vamos a ponerles un ejemplo para que les quede bien claro. Yo tengo hoy un pantalón de color gris. Esto fue porque hay un régimen de pantalón gris obligatorio. No. ¿Por qué razón? Porque yo podría haber tenido un pantalón negro y nadie me iba a obligar a ponerme un pantalón gris. Yo hoy puedo ser homosexual, alguien me va a multar, alguien me va a meter preso, alguien me va a fusilar. Afortunadamente no. Luego, si la homosexualidad no está prohibida, es falso que la heterosexualidad sea una obligación. Y sin embargo, a los chicos en educación sexual les están enseñando que su heterosexualidad ha sido obligatoria. Y díganme ustedes, ¿a qué niño, a qué adolescente sobre todo, les gusta que lo obliguen a hacer algo? A los hijos de los argentinos hoy les están diciendo al colegio, Juancito, si vos sos heterosexual, en verdad es porque te obligaron. Reconsidera la cuestión porque vos estás obligado a ser heterosexual. Por un sistema heteronormativo. Segunda tesis de Monique Wittig, interesante. Ella dice, a ver, Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, llega a un nacerlo. Vamos a radicalizar más la cuestión y a decir la verdad, la mujer no existe. La mujer no existe. Fíjense qué raro, ¿no? Es decir, una feminista diciendo que no existe el sujeto del feminismo que se supone que es la mujer. ¿Y por qué ella llega a decir que la mujer no existe? O mejor dicho, ¿cómo hace ella para tratar de probar que la mujer no existe? Apelando a la lesbiana. ¿Se han dado cuenta que el feminismo hoy es más lésbico que otra cosa? A ver, les pongo un caso. Yo ayer tuve un debate que se los recomiendo, se van a divertir muchísimo, en Televisa Sonora, con dos feministas, una de las cuales era lesbiana y la otra, si no lo era, digamos, pegado en el ángulo, ¿no? Por lo menos tenía unos pelos así de largos en las piernas que yo intentaba formular mis argumentos y los ojos era como... Ya lo van a ver, en serio. En serio. Esta chica que tiene como un peinado como la Chilindrina, no sé si la vieron. Bueno,
No, chicas sumamente simpáticas, en serio, se van a divertir, créanme, lunes a las 9 de la noche. Ese recuerdo ya me complicó toda la conferencia. El feminismo lésbico. El feminismo lésbico, gracias. Son heridas de guerra. Miren, a ver, claro, si uno va a Europa, por ejemplo a España, ve que las feministas llaman a lesbianizarse. Hoy es una consigna, lesbianizate. ¿Por qué? Porque lesbianizándose una manifiesta su rechazo radical a todo lo que tenga que ver con el hombre, incluso al hecho de tener una relación afectiva o sexual con un hombre. Por eso dicen también allí por España, hacete torta, la vida es corta. Torta por tortillera, ¿no? O hétero muerto, abono para mi huerto. Bueno, claro, y ella dice, la lesbiana no es una mujer. La lesbiana es otro tipo de ser humano que viene a subvertir, viene a complicar y viene a negar, en última instancia, el binarismo sexual con el cual fuimos adoctrinados. Ustedes vayan grabándose todas estas palabritas porque si no las han visto ya las van a ver en todos los manuales de educación sexual. La lesbiana viene a subvertir el binarismo sexual con el cual fuimos adoctrinados, porque la lesbiana no es una mujer, y lo que viene a confirmar la lesbiana es que la mujer no existe, que el hombre no existe. Esto es una tontera, evidentemente. El problema con las tonteras es cuando nadie se toma el tiempo en el momento justo para refutarlas, porque poco a poco van adquiriendo la autoridad de lo verdadero. Y ustedes pueden preguntarse, no me exageres, a ver cuán verdadero es esto. Todos sabemos en México que las mujeres existen, que los hombres existen, y yo les diría, sí, tienen razón. Pero el Estado-Nación y las organizaciones internacionales ya han dado por válida la tesis de Monique Wittig. Las ideas tienen consecuencias, y yo les voy a probar que hoy los estados y las organizaciones internacionales consideran verdaderamente que la mujer no existe. Primer ejemplo, Irene Rotella es un travesti del Paraguay que ha representado el polvo mujeres a las mujeres paraguayas. Esto solamente es posible si ONU entiende que la mujer no existe. ¿Por qué? Porque cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Si yo puedo ser una mujer como es la mujer que está aquí sentada, díganme entonces qué significa ser una mujer. Absolutamente nada. Y ONU entiende que la mujer no existe a tal punto de poner a un hombre disfrazado al frente de la representación de las mujeres de todo un país latinoamericano. Esto es de mi país, de hace algunos meses, es bien nuevo. Un señor llamado Sergio cumple 60 años. Ese señor dice y piensa muy bien, muy inteligentemente, las mujeres en mi país, o sea en Argentina, se jubilan con 60 años. Los hombres se jubilan con 65. Dice, yo ya no quiero trabajar más y tengo un Estado que me dice que yo también puedo ser una mujer, porque en última instancia la mujer no existe. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Fue y se cambió el sexo frente al Estado. Y ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia. Cambió la O por la A. Ahora es Sergia. Ahora, fíjense la bajada de línea de la noticia del diario más importante de la Argentina, que dice así, no sé si lo llegan a leer, dice que la directora de ANSES, que es un órgano estatal, ha respondido a las consultas de los medios: no estamos acá para juzgar. Raro, ¿no? Digo, o sea, una de las funciones esenciales que definen a los estados modernos es precisamente su capacidad para juzgar. Un estado que no puede juzgar es un estado fallido, es un no estado. Sin embargo, frente a estas cuestiones no podemos juzgar. ¿Y qué es no poder juzgar en esta cuestión? Es no poder discernir. ¿Qué cosa? Discernir si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergia es Sergia, si Sergia es Sergio, ¿quién demonios es este sujeto? No podemos discernir porque como Estado previamente hemos dicho a nuestra ciudadanía que el sexo era una cuestión de autopercepción. Y si nosotros decimos, oigan, estamos frente a un estafador, vamos a hacer cortocircuito con la ideología de género que es el dogma oficial que hemos implementado a nivel estatal.
No estamos acá para juzgar, significa decirle a la gente, sigan viviendo esta ficción, porque no queremos tirar por la borda nuestra ideología. Permitamos a este hacker que haga de las suyas, mientras tanto sigamos creyendo que el sexo es una cuestión de autopercepción y nada más. Vamos a la próxima. En Argentina también, van a haber muchos equipos de Argentina, pero nosotros llevamos la delantera en estos temas. La Liga de Hockey Femenino aparta a un trans porque las mujeres de los equipos rivales se quejan, y el trans recurre a la justicia y la justicia dice: en Argentina existe la ley de identidad de género que dice básicamente que uno es aquello que autopercibe ser, punto final, ¿ok? Entonces, si él autopercibe ser ella, entonces ella es ella. Ella es una mujer. Y si es una mujer, ¿por qué no podría jugar al hockey con las mujeres? La justicia ordenó que el trans volviera a jugar con las mujeres, aunque las mujeres no quisieran hacerlo. Esto está pasando en un montón de lugares. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero, campeona de levantamiento de peso en Australia, un tramposo total, digamos, ¿no? De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano, y en este caso, para los que tienen mejor vista, podrán observar que no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo para parecerse a una mujer, simplemente se puso un peluquín y se fue a patear la pelota con las chicas. ¿Conocen a Ángela Ponce? Sí. A ver, vamos a hacer un ejercicio que me gusta hacer. Levante la mano, pero levántela, no sean tímidos. Hay gente que no participa, Levante la mano quien conoce a Ángela Ponce, Miss España. Bueno, miren, ténganlas arriba. Y miren ustedes a su alrededor a ver cuántas manos ven arriba, ¿ok? Ahora, levante la mano y sean sinceros. Ahora, ¿quiénes conocen el nombre de la que ganó Miss Universo? ¿Hay alguna mano? No, en serio. A ver, ¿hay alguien? Ahí hay una. 2, 3. Hay 4 allá. 4. Bueno, 4. O sea, ¿se dan cuenta con este ejercicio qué es lo que pone de manifiesto? Pone de manifiesto el bombardeo psicopolítico que estamos soportando. Nunca en la historia de Miss Universo se hubiese dado un caso en el cual todos conociéramos el nombre de una perdedora, o mejor dicho, el nombre de un perdedor en este caso. ¿Por qué? Porque Ángela Ponce no era una mujer, no es una mujer. Ángela Ponce es un hombre que se autopercibe como una mujer, que se hormonizó, que se dejó el pelo largo, que se mutiló los genitales y que se puso siliconas en los pechos, nada más. Ahora bien, fíjense que lo que yo digo en ciertos países yo podría ir preso, aclaro. Acá todavía no. Hubo una chica que fue expulsada de Miss Universo, Miss Ucrania. ¿Por qué? Porque se encontró que Miss Ucrania hace algunos años había sido madre. Y resulta que Miss Universo no podés concursar habiendo tenido un hijo. ¿Sabían eso? Es decir, lo más característico de una mujer en el sentido de diferenciarla radicalmente respecto del hombre es su capacidad de dar vida. Aquello que diferencia radicalmente a un hombre y a una mujer es la capacidad que la mujer tiene en términos biológicos de dar vida, y esa capacidad está prohibida en Miss Universo. Ahora bien, si sos un hombre que te autopercibís una mujer, no solamente vas a ingresar en Miss Universo, sino que te va a conocer el mundo entero. Fíjense el ataque psicopolítico que estamos recibiendo. Ustedes lo han confirmado. ¿Cuánta gente tenemos acá? ¿600, 700? ¿Cuánto? 1500. Se ve que estoy con algunos problemas de vista, entonces, claro. Está lleno. Bueno, a ver, 1500 personas sabían quién era Ángela Ponce y 4 personas sabían quién fue la mujer que finalmente ganó. Yo pregunto, ¿esto es un triunfo del feminismo? No, es la consecuencia de haber desnaturalizado lo que significa ser mujer. Vamos a seguir con algunos ejemplos más. Esto no es exclusivo de Miss Universo. Esto, por ejemplo, ha pasado también en la Argentina. A ver, histórico, dice. 2 mujeres trans. ¿Qué son 2 mujeres trans? Son 2 hombres que se autoperciben como mujer. Y si no, miren la nuez de edad que tienen, es más grande que la mía. 2 mujeres trans, o sea, 2 hombres, serán candidatas a la reina de la vendimia, que es también
también un certamen de mujeres bellas, ¿no? Dos noticias separadas por 6 meses de distancia de los Estados Unidos del año 2017. La primera, en marzo del 2017, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Qué fue lo que pasó? Un tipo violó mujeres, el Estado lo aprende y él dice: yo soy tan mujer como las mujeres que violé, así que mándenme a la cárcel de mujeres. ¿Y qué dice el Estado? No estoy acá para juzgar, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque entro en cortocircuito con la ideología que impuse a mi ciudadanía. Entonces, ¿ahora qué pasó? Ahora ni siquiera volvió o está con los hombres, está aislado, se da una celda aparte, para no hacer cortocircuito, insisto, con la ideología oficial. Esto está pasando en muchos lugares. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Este es de Argentina, en julio del año pasado. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones y ahora está en crisis porque ahora dice: yo soy una mujer, no quiero estar con los hombres en las cárceles. Fíjense, todos estos, a ver, en Costa Rica hay un ejemplo exactamente igual. Todos estos casos vienen a confirmar que la tesis "la mujer no existe" hoy para la dirigencia política estatal y mundial es cierta. Hoy están tratando políticas públicas como si la mujer verdaderamente no existiera. Vamos a seguir un poquito más con teoría. Un poquito más. Ya abandonamos la teoría en instantes. Judith Butler es la feminista, es la teórica del género más importante hasta el día de hoy. Ella nace en California y ella escribe en la década del 90: el género en disputa. Lo pueden conseguir en cualquier librería mexicana. Es un libro archivendido. Fue el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado. ¿Cómo resumir la tesis de Judith Butler? Como ella misma lo hace en un fragmento de su libro. Ella dice así: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Suena como un trabalenguas, ¿no? Yo se lo voy a pasar en limpio. Hasta ese momento se decía: la sexualidad humana se descompone en dos grandes dimensiones. El sexo, que refiere a lo natural, a lo biológico de la sexualidad, y el género, que refiere a lo cultural, a lo socialmente adquirido. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres tiendan a usar zapatos con tacón o con plataforma y los hombres no, sería un rasgo cultural propio de las estrategias de diferenciación sexual cultural que llevan adelante todas las sociedades humanas conocidas en el mundo. Todas las sociedades humanas elaboran estrategias de distinción cultural para separar y para identificar a los dos sexos. El género, si refiere a esto, no habría mayor problema. Es decir, nuestra sexualidad es rica porque tiene cultura, no es meramente naturaleza, como en un perro, por ejemplo. Es decir, nuestro perro solamente tiene naturaleza sexual. Nosotros enriquecemos nuestra sexualidad con cultura. Pero muy distinto de eso es decir que el sexo siempre fue género, porque lo que está diciendo esta mujer es que a la hora de hablar de sexualidad, dejemos de hablar de naturaleza, porque la variable natural de nuestra sexualidad es el sexo, la variable cultural de nuestra sexualidad es el género. Y si el sexo siempre fue género, significa que podemos explicar el complejísimo fenómeno de la sexualidad humana solamente a través del género. Y ustedes pueden pensar nuevamente, y bueno, ¿esas cuáles son las implicancias prácticas? ¿No se han dado cuenta que hoy en día todos los formularios que llenamos ya no nos piden sexo, sino que nos piden género? ¿No se han dado cuenta que la gente por lo general confunde sexo con género pensando que son categorías idénticas? Eso solamente es posible al instalarse de manera inconsciente una filosofía según la cual el sexo siempre fue género y lo realmente explicativo de nuestra conducta sexual estriba en la cultura, estriba en el género. Ya voy a volver a eso, mientras tanto le voy a dar la última autora, Beatriz Preciado, de España, profesora en la Universidad París 8 en Francia. Todas estas autoras son de primera línea. Esto es muy importante. Yo les traigo todos estos textos porque de inmediato
los pro ideología de género te dicen esto te lo inventó el cura, esto te lo inventó el pastor, esto se lo inventó algún chiflado de por ahí. No, están en los propios textos de ellos. Simplemente hay que leerlos, nada más. Por eso traigo estas frases. Le verán que tiene un bigotito, ¿no? Bueno, es porque ahora ella se cambió el nombre, ahora ella se puso Paul Beatriz Preciado, porque ahora dice que no es ni hombre ni mujer, entonces tiene un nombre de hombre y un nombre de mujer. Y ella tiene muchos libros, entre ellos el Manifiesto Contrasexual. Analicemos qué dicen acá. Es muy encriptado, muy oscura la forma de escribir, pero yo se los voy a ir intentando aclarar mientras lo voy leyendo, ¿sí? Dice así: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Ahora viene lo importante. La contrasexualidad, que es su filosofía, es el proyecto de la ideología de género, dice: la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Punto. Fíjense la implicancia de esa oración. Contrato social que denominamos naturaleza. Significa, no hay naturaleza, hay un contrato social que nos hizo creer que teníamos naturaleza. Ahora, ella no puede explicar, ni explica jamás, en qué momento de la prehistoria y en qué lugar de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron y firmaron un contrato en el cual dijeron: vos vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombre. Evidentemente esto es ideológico, pero si uno lo lee así, está tan encriptado y tan difícil que esa es la estrategia. La estrategia es escribirlo tan difícil, tan enroscado, para que uno diga: mira, no entiendo nada, entonces debe ser algo muy científico, porque esta gente es muy inteligente y yo soy muy bruto. Esa es la estrategia, ¿se dan cuenta? Bueno, y sigue así, a ver, en este nuevo contrato, es decir, con el triunfo de la ideología de género, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Este es el fin de la ideología de género. No más hombres, no más mujeres, sino cuerpos hablantes. Cuando yo anulo aquellos componentes que distinguen a un sexo del otro, lo que tengo es el fin del sexo. Cuando yo anulo las diferencias económicas, lo que tengo es el fin de las clases. Es el mismo discurso marxista. La sociedad sin clases es la sociedad sin sexos. La sociedad sin sexos es el fin del hombre y el fin de la mujer, y es la aparición de un nuevo sujeto que es meramente un cuerpo hablante. Es decir, esto está escrito. Esto no lo dijo el Papa, no lo dijo el cura, no lo dijo el pastor, esto lo dicen los máximos ideólogos de género, y encima nos vienen a decir las feministas y los pro ideología de género que la ideología de género no existe cuando está en todos sus libros. Voy a pasar a esta autora para que no me va a dar mucho tiempo. Vamos a esto. ¿Qué es entonces la ideología de género? Fíjense hace cuánto tiempo estoy hablando y no definí todavía ideología de género. Por eso yo les dije, a ver, es un tema muy complejo. Tuvimos que irnos a la década del 50 y empezar a analizar pensamiento feminista contemporáneo. ¿Se acuerdan? No se nace mujer, llega a nacerlo, la mujer no existe, lo personal es político, el sexo siempre fue género, la sexualidad es una construcción social, es un contrato social. ¿Se acuerdan de todo esto que hemos ido viendo? ¿Qué nos fueron marcando? Cómo desde los 50 hasta hoy, progresivamente, el feminismo ha venido quitándole naturaleza a la sexualidad con sus teorías. La ideología de género, en una oración, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Repito rápidamente. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Desarmemos esta conceptualización que es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Desarmémosla. Conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué digo que es anticientífica la ideología de género? Porque para afirmar, por ejemplo, que el sexo siempre fue género, lo que tengo que hacer es ocultar todas aquellas ciencias sobre el cuerpo humano que denotan la naturaleza sexual del hombre. Tengo que ocultar la anatomía, la fisiología,
La biología, la psicobiología, la neurología, las neurociencias, la genética, la embriología, etcétera, etcétera, etcétera. Toda ciencia sobre el cuerpo humano que denote que nuestra sexualidad existe de manera natural y objetiva y que los sexos son distintos por naturaleza, tienen que ser ocultadas, aniquiladas, porque ahora el dogma oficial es que la sexualidad depende solamente del género, es decir, de la cultura. Además, ¿cómo es eso de que no se nace mujer, llega a un nacerlo? Lo cierto es que somos hombres o mujeres antes de nacer y lo seguiremos siendo después de la muerte. Y no estoy hablando en términos religiosos, porque de inmediato obviamente dicen, no, estamos en un estado laico, vos no podés decir eso. No estoy hablando en términos religiosos, estoy hablando en términos científicos. Pensémoslo de esta forma. Gracias a la medicina más moderna hemos entendido que los primeros procesos de sexualización y de hormonización del ser humano acontecen no fuera, sino dentro del útero materno. A tal punto que también gracias a la medicina moderna contamos con aparatos que se llaman ecografías para poder conocer el sexo de nuestros hijos antes de que ellos nazcan. ¿Y qué te va a decir un ecógrafo? ¿Estás esperando un niño o una niña? Nadie te va a decir estás esperando un LGBT, digamos, ¿no? Después, eso tiene que ver con las orientaciones sexuales y es otro tema. Las orientaciones sexuales son otro tema, pero sexos hay dos. Ahora bien, yo digo que después de la muerte seguimos siendo hombres o mujeres. ¿A qué estoy refiriendo? ¿Al paraíso, al más allá? No. Me estoy refiriendo exclusivamente a la materialidad del cuerpo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué piensan que va a ser de mí? Anímense, en 200 años. Voy a estar requete muerto. Si es que no me matan antes las feministas, por supuesto. Voy a estar requete muerto. ¿Y mi cuerpo dónde va a estar? En un ataúd, supongo. Ahora, imaginemos que al lado de ese ataúd, ¿se acuerdan de Sergia? Vino a parar ahí. Sergia vino a ser enterrado, pero me murió al lado de mi ataúd. Bueno, que en paz descanse, o descansemos. Y viene un forense del futuro, un científico, y encuentra estos restos de huesos. Y dice, bueno, yo quiero saber con la ciencia moderna que tenemos, que podemos identificar el ADN, la genética, todas estas cosas, a ver, ¿de quiénes eran estos restos de huesos? ¿Y ustedes qué piensan que le va a dar? A ver, un análisis cromosómico, por ejemplo. ¿Le va a dar que yo era XY, pero que Sergio después fue Sergia y entonces era una chica trans? No, le va a dar exactamente lo mismo. Las autopercepciones de Sergio o Sergia son un tema aparte. El problema con la ideología de género no es que Sergio se autoperciba como Sergia, y esto lo tenemos que tener claro. El derecho a la autopercepción está muy bien, es decir, nadie se tiene que meter con la autopercepción de otra persona. Si mi amiga Carla a mí me dice que ella es Superman o la superchica, y Carla me dice que se quiere tirar de un 10º piso, y bueno, yo le aconsejaría que no, pero yo no me puedo meter con su autopercepción. Ahora, distinto es que Carla arme un lobby de gente que se cree superhéroe, me haga a mí pagarle la capa, me obliga a mí a percibirlo como Superman o como superchica, y que encima a mis hijos me den planes de estudios obligatorios enseñándoles que ellos pueden ser también superhéroes. El problema de la ideología de género no es la autopercepción de una persona. El problema de la ideología de género es que esa autopercepción condiciona a las mayorías con leyes opresivas. Entonces acá viene la segunda parte de la definición. Yo dije que es un conjunto de ideas anticientíficas que tienen propósitos políticos autoritarios. No hay ideología de género sin autoritarismo. La ideología de género es tan ridícula que solamente se puede implementar con la fuerza del Estado. Vamos a ver cuáles son las estrategias, ¿les parece? Las estrategias para implementar la ideología de género en nuestros países. Primero, silenciando las voces opositoras. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que está pasando. David Checopar es un periodista argentino que tiene un programa de radio muy escuchado. David Checopar es crítico del feminismo y la justicia lo penalizó por eso. Y como pena ahora lo obligan a meter en su programa feministas y, entre comillas, especialistas de género, con la expresa prohibición de que Babi y sus colaboradores refuten a estos supuestos especialistas durante, antes y después de su participación. ¿Cómo llamamos a aquello que no se puede refutar? Dogma.
La ideología de género hoy es un dogma, no lo podemos refutar, porque si él lo refuta, él va preso. ¿Ok? Silenciando voces opositoras, segundo caso que les muestro. Hazte Oír, una fundación española, lanzó hace 2 años un autobús anaranjado a la calle que decía así: las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, que no te engañen. Y apareció un juez y dijo: esto es transfobia, esto es crimen de odio, y le prohibió al autobús circular, diciendo que, bueno, hay niños con vagina y hay niñas con pene. Y Hazte Oír, ¿qué fue lo que perdió? Perdió su libertad de circulación y perdió su libertad de expresión, porque estaba expresando algo que encima era biológicamente cierto. Ahora han sacado un nuevo autobús que dice así: no es violencia de género, es violencia doméstica, stop feminazis, y otra vez el Estado le prohíbe el autobús circular por las calles, en este caso de Valencia. En Argentina el travesti más conocido se llama Florencia de la B, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar. Llevó a juicio a un locutor cordobés porque a este sujeto le habían entregado el premio de la actriz del año. Y el locutor cordobés dijo que él consideraba que ese premio era para las mujeres y que se lo tendría que haber dado a una mujer, y esa opinión ya es un crimen. Entonces fueron a juicio, está judicializado hoy el locutor. Philip Butters es uno de los periodistas más famosos del Perú. Fue despedido de su programa de televisión cuando se rebeló contra la ideología de género. Amalia Granata, panelista de programas de televisión de la Argentina, fue también despedida por mandar tweets pro vida. Pareja, esto es de Estados Unidos, Oregon, pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. A ver, esto llevó muchos años, fueron apelando, iban perdiendo, todas las instancias perdían, apelaban, llegó a la Corte Suprema de Justicia y finalmente ahí, afortunadamente, fallaron a favor de los cristianos. Pero, ¿qué perdieron los cristianos en todo ese proceso de años? 2 libertades esenciales, fundamentales: su libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia, y su libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien a uno se le dé la regalada gana, así de simple. Número 2, segunda estrategia que utilizan: promoviendo una espiral del silencio. Es decir, nos empiezan a meter a través de los medios de comunicación una falsa sensación de que somos minorías y que las mayorías son ellos, y como nosotros somos minorías tendemos a autocensurarnos, nos consideramos los que estamos equivocados, vemos por la televisión, por la radio, por los diarios, vemos en las universidades y en los colegios que todo el mundo está opinando de la misma forma y no queremos quedarnos afuera, no queremos decir lo que realmente pensamos porque nos sentimos minoritarios cuando en verdad no lo somos. Y para hacer esto utilizan a las grandes estrellas de la farándula. Ustedes en la foto verán a una chica que es actriz y cantante de Argentina que se llama Lali Espósito. Sacó una canción con Thalía, no sé si la ubican acá. ¿Y qué hace? Bueno, fue a los premios Grammy con un pañuelo verde, abortista, y todas las chicas quieren ser como ella. Todas las chicas, todas sus fans quieren ser como ella, y ella les llama a las chicas a estar a la moda. Y estar a la moda significa en Argentina tener el pañuelo verde. Ricardo Darín, el actor más importante de la Argentina, también fue utilizado para posicionarse a favor del aborto. Fíjense los Oscar. 2 actrices de Hollywood muy importantes aparecieron en la premiación de los Oscar con distintivos de la Planned Parenthood. Recién hablaron con Chita Bertolino lo que era la Planned Parenthood. Bueno, hay actrices de Hollywood que usan los distintivos de Planned Parenthood cuando van a recibir sus premios a los Oscar. Fíjense, esto es la espiral del silencio, esto es Argentina. Chicas de todas las edades que utilizan ahora el pañuelo verde como si fuera, digamos, para estar a la moda. No tienen la más pálida idea de lo que es un aborto. Hay un periodista llamado Feynman que le hace una pregunta en vivo a una chica: ¿y qué es un aborto? Porque tenía el pañuelo verde y no le supo decir que era un aborto, no sabe lo que es, pero se ha instalado la idea de que si no tenés el pañuelo verde no estás a la moda. Contrariamente, si estás con el pañuelo azul, hoy en Argentina, el pañuelo celeste, ya estás en riesgo de que te golpeen por la calle. La chica que ustedes ven en pantalla es una chica lesbiana de un grupo pro vida,
que la atacaron en la calle por andar con su pañuelo celeste y hizo la publicación en su Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, ¿para qué voy a andar con mi pañuelo celeste si es un riesgo? Eso pasa hoy en Argentina, la espiral del silencio. Tercer tipo de estrategia, haciendo ingeniería cultural. Haciendo ingeniería cultural. Desde el Estado empiezan a reformar nuestra cultura de a poco. Este es un caso de Gran Bretaña, de hace 2 años. Una mujer embarazada llegó a una clínica y esa mujer, los médicos le dicen, felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella dice, ¿cómo madre? ¿Cómo señora? Si yo soy un hombre, resultaba que se autopercibía como hombre y no como mujer. Entonces se ofendió terriblemente, el lobby LGBT se movilizó, presionó tanto, hizo tal escándalo, que la Asociación de Médicos Británicos terminó bajando un manual de lenguaje médico en el cual hoy se les prohíbe a los médicos británicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer. Esto es ingeniería cultural, es decir, un Estado que te dice qué palabras podés decir y qué palabras no, es un Estado que está haciendo ingeniería cultural en la medida en que nuestras palabras son el modo de comunicar la realidad. En Canadá directamente se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo me autopercibo como Agustina y nosotros estamos en Canadá y alguno de ustedes me trata de él en vez de ella. Ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad de género que sería ella. Entonces yo a ustedes los puedo judicializar y ustedes pueden ir hasta 6 meses a la cárcel. Hasta 6 meses a la cárcel en Canadá por decir la verdad. Esto no es solamente de Canadá, en California las multas van hasta $250.000. En Nueva York las multas van hasta $150.000 por usar pronombres de género que no se correspondan con la identidad de género. Por eso yo les decía, el problema es obligar a los demás a ser partícipes de la autopercepción de las minorías, que las minorías se autoperciban como quieran y no sean molestadas, pero no se puede molestar a las mayorías oprimiéndolas, obligándolas a ser partícipes de una autopercepción que es totalmente ajena. En Argentina ya tenemos el primer programa de la televisión llamado Todes. Tengo 10 minutos nomás. Bueno, no sé, o sea, con 10 minutos no lo voy a poder terminar. Todes. Es el primer programa de lenguaje inclusivo. Ahora se supone que tenemos que hablar el lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Cambiar la O y la A por la E, porque ahora resulta que éramos malas personas cuando decíamos todos, por ejemplo. Yo cuando inicié dije gracias a todos por haber venido. Y yo estaba siendo maldito, digamos, porque solamente me estaba refiriendo a los hombres. Y peor, a los hombres heterosexuales, porque ya en todos y todas quedó fuera, digamos, de toda norma. Ahora hay que cambiar la O y la A por la E. Esto es ingeniería cultural total y es un elitismo atroz. Esto supone tener una élite que le dice a uno, ustedes son tan brutos que no saben cómo hablar, pero nosotros que sí sabemos y somos buenas personas, vamos a reeducarlos con sus impuestos a través de programas televisivos. Porque este programa televisivo es de la universidad pública, financiada con nuestros impuestos. Fíjense esto, las escuelas en Francia ya no pueden decir madre y padre, ahora dicen padre 1, padre 2. Por orden del Estado. Esto es de Perú, año 2014. Es decir, esto, digamos, hay muchas cosas muy nuevas y hay muchas cosas que vienen de hace rato. Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Fíjense qué terrible. Caballerosidad, hombría e instinto maternal se deben abandonar este tipo de expresiones porque son sexistas y no pueden ser presentadas de forma inclusiva. O sea que maternidad, instinto maternal es un sexismo. Ya no podemos decir eso, según esta guía del Perú, que se baja desde el Estado porque no puede ser puesto en lenguaje inclusivo. Número 4. Bueno, gracias. No, igual no lo voy a aburrir mucho más, no queda tanto. A ver. Número 4. Violando el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos.
Es un derecho humano la elección de los padres de familia de la educación de sus hijos que hoy está siendo vulnerado. Este es un ejemplo de la educación sexual en la Argentina. Esto es un manual de educación sexual en la Argentina. Fíjense qué terrible. Este ejercicio se lo dan a los chicos del colegio y se llama el género opuesto. Dura 30 minutos. Y dice así: hacemos un ejercicio de cambio de identidad. Nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual. Seguidamente caminamos por el salón. Quien coordina el taller dirá unas frases. Cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGTB. O sea que si tu hijo se llama Carlos y tiene 10 años, durante media hora en el colegio va a tener que poner su nombre que no es el suyo, una identidad sexual que no es la suya, e incluso una edad que no es la suya, y fingirse a alguien que no es. Será, por ejemplo, no sé, Marta, que tendrá, no sé, supongamos 30 años y será una chica trans, y caminando por el salón se encontrará con su mejor amigo, que ahora es una chica lesbiana, e inventarán una conversación sobre vidas que no tienen. Esto es adoctrinamiento puro. Díganme, ¿qué enfermedad de transmisión sexual se evita con esto? ¿Qué conocimiento real de la sexualidad humana se adquiere con esto? Díganme, ¿qué embarazo adolescente se puede prevenir con esto? Nada. Es lisa y llanamente un adoctrinamiento. Y fíjense qué terrible que es esto en la Argentina, que incluso en las páginas oficiales del gobierno, la educación sexual para el nivel inicial son los chiquitos de 5 años, para el nivel inicial están planteados los objetivos de esta forma. Dice: apunta la educación sexual para el nivel inicial a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. Es decir, vos vas a mandar a tu hijo al colegio para que les dé, al jardín de infantes, al kindergarten, para que les desnaturalicen los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, así por ejemplo, ¿no? Vistamos a un chiquito de 5 años como si fuese una nena. ¿Para qué? Para que deconstruya, para que desnaturalice su forma de ser niño. Le enseñamos a pintarse los labios, la boca, usar collares, usar pulseras. Eso se está haciendo en algunos jardines de infantes de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Y esto le llaman educación sexual integral. Fíjense, un programa del gobierno argentino, Familia, modelo para desarmar. Directamente te dice, o sea, esto es ingeniería cultural pura. Modelo para desarmar. El Estado está al frente del desarme sistemático de la familia. ¿Por qué? Porque si desarmamos a la familia, dejamos individuos atomizados en una relación inmediata respecto del Estado. Sin familia, ese Estado puede manipular de forma directa a esos niños que antes tenían esa protección, porque la familia tiene funciones económicas, pero también afectivas, psicológicas, educativas, que quedan perdidas porque su familia queda destrozada. Entonces el Estado se adueña de un individuo. Esto es Costa Rica. Esto es educación sexual en Costa Rica. Fíjense qué tétrico, Dice así, le dicen así a los chicos: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. O sea, la violencia está determinada por estos factores. La segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. La masculinidad es el factor que provoca la violencia en Costa Rica. Entonces, siéntanse culpables todos aquellos que son masculinos en el curso, en el aula. A los niños les están haciendo sentir culpa por ser hombres. Y a las niñas les están generando odio hacia esos niños, porque les están diciendo que todos los males de Costa Rica, de la violencia en Costa Rica, se resumen en la masculinidad de sus compañeritos. 5. Creando permanentemente conflictos. Esta ideología avanza creando conflictos de manera sistemática allí donde el conflicto no existe. Vamos a poner 2 ejemplos rápidos. En Suecia, hace relativamente poco, el partido de izquierda llevó un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. O sea, hay un problema con que el hombre orine de pie. No, yo trato de imaginarme qué será, digamos, esta cuestión de el macho falocéntrico con su pistola evidenciando todo su poder. Ese será el problema de las feministas, ¿no? No llego a darme cuenta, digamos, como que me cuesta pensar por qué se lleva esto adelante. Ahora bien, la gran pregunta acá es cómo se implementa
una ley como esta? Pensemos así. Pensemos que todos los suecos levantan la mano a favor de esta ley y esta ley sale. ¿Cómo hacemos para implementarla? A mí se me ocurren dos opciones. O ponemos un policía al lado de cada retrete, a ver cómo está haciendo pis el sueco, o ponemos una camarita en cada baño y hacemos una suerte de reality show, un Big Brother, un gran hermano, con el pis de los suecos, ¿no? Y burócratas que vayan monitoreando a ver si el hombre lo hace de pie o lo hace sentado. ¿Se acuerdan de lo personal es político? ¿Qué más personal que la forma en que hablamos? ¿Qué más personal que la forma en que tratamos con nuestros hijos? ¿Qué más personal que la forma en que vamos al baño? Es decir, las ideas tienen consecuencias y acá están. Pero yo lo ironizo de esta forma para que ustedes se den cuenta que esto no se busca implementar. La cuestión es mucho más sutil. La cuestión es crear conflictos donde el conflicto no existe. Es decirle de abajo hacia arriba, hacia esa ciudadanía, oigan, ustedes tienen conflictos entre los sexos. Ustedes no son amigos ni complementarios, son enemigos. Y nosotros, los políticos, vamos a resolver todos sus conflictos porque para eso nos pagan nuestros abultados sueldos. Segundo ejemplo, el gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Dicen ahora que el fútbol va contra la igualdad entre los sexos en el colegio. ¿Existía o existió en Occidente algún conflicto por el fútbol? No. ¿Las mujeres en Occidente pueden jugar al fútbol? Sí. ¿Existen ligas de fútbol femenino? Sí. En el colegio los niños juegan habitualmente fútbol mixto, también. Se da muchas veces. Y ahora tenemos un gran conflicto del País Vasco con el fútbol y tiene que ser prohibido. ¿Se dan cuenta? Esta es la lógica de la ideología de género. Te vamos a liberar, te dicen, vamos a liberarte. Das vuelta a la página y aparece siempre una nueva prohibición. Es el autoritarismo estatal el que está atrás de la ideología de género. Fíjense es terrible. Para evitar la discriminación, abren baños mixtos en la escuela. Ahora resulta que tener un baño para mujeres y un baño para hombres era algo conflictivo. Y ahora tenemos que abrir baños mixtos en los cuales se metan los hombres y las mujeres. Dicho sea de paso, recientemente un trans violó en uno de estos baños mixtos a una niña de 10 años. Ahí están las consecuencias. Y al mismo tiempo, por ejemplo en Chile, ese mismo feminismo está pidiendo vagones exclusivos para las mujeres en los metros. O sea, quieren vagones exclusivos, pero quieren baños mixtos. ¿Se dan cuenta? Es crear el conflicto por el conflicto en sí. ¿Por qué razón? Porque divide y reinarás. Quien traza la fractura en una sociedad es aquel que tiene el poder para ponerse al frente de esa fractura y manipular a las partes. Número 6. Promoviendo progresivamente perversiones y parafilias. 3 noticias muy rápidas, relativamente recientes. Número 1. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, es decir, las relaciones sexuales entre adultos y niños. Número 2. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales. ¿Por qué parcialmente? Porque lo que es legal es que la bestia penetre al hombre, no el hombre a la bestia, porque también son Greenpeace y toda esa cosa, ¿no? Número 3. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, el sexo con cadáveres, y el incesto, es decir, sexo entre familiares próximos. Los padres con los hijos, los hermanos entre sí, etc. Ustedes pueden pensar, ¿y qué tiene que ver esto con la ideología de género? Yo inicié esta charla diciéndoles, es importante conceptualizar la ideología de género, porque la ideología de género no es una agenda estática, es una agenda progresiva. Nosotros podemos entender hacia dónde va si antes la conceptualizamos. Si solamente tenemos nociones, podemos saber lo que es la ideología de género hoy, acá, en Sonora o en México. Pero si nosotros ya sabemos lo que es la ideología de género, podemos entender cómo esto es parte de esa ideología de género en países donde ya se habilitó un montón de cosas que nosotros en América Latina recién estamos discutiendo. A ver, vamos a ponerlo así, vamos a ir por el caso de la pedofilia. Si yo puedo decirles a ustedes, yo soy Agustina y no Agustín, y ustedes quedan obligados a percibirme a mí como una mujer y no como un hombre, ¿qué me quita el día de mañana poder decirles que además de ser Agustina yo tengo 6 años y que yo me autopercibo como una niña de 6 años que quiere ir al colegio con sus hijos? Y ustedes dirán, no, bueno, eso es una exageración. Estamos hablando de sexualidad. No, es la misma matriz filosófica que ya lleva en estos países a noticias y a casos como estos.
Esto es de noviembre del año pasado. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI porque se autopercibe más joven, ¿ok? La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña en Canadá. Este señor dice que es una niña y el problema no es el señor, locos han habido siempre. El problema no es el señor, el problema es el medio de comunicación. Fíjense cómo nos presentan la noticia. La increíble transformación. Díganme, ¿se transformó en algo? No. ¿Y qué tiene de increíble un gordito de 52 años con un peluquín y con un babero? No tiene nada de increíble, no es increíble y no se transformó en absolutamente nada. Pero uno ve el medio de comunicación y se hace la idea por ese titular de que, bueno, miren qué avanzado que es Canadá, qué moderno, ¿cuándo será que México seamos tan modernos como ellos y tengamos tipos de 52 años que sean niñas de 6, ¿no? Y acá está el señor con sus hijos, ¿ok? Tenía 7 hijos, tiene 7 hijos, y en las fotos de abajo, tras su increíble transformación, que consta de 2 muñecas de trapo y un tutú. Con el tutú, ¿dónde están? ¿Dónde están las niñas de 6 años? ¿Dónde están las niñas de 6 años? En los colegios. A ver, ¿por qué esto tiene que ver con la ideología de género? Porque la ideología de género te presenta la sexualidad como cultura, no como naturaleza, te la presenta como únicamente cultura. ¿Y qué es la cultura? Es lo que el hombre hace, la raíz etimológica de cultura es cultivo, es agricultura, es lo que el hombre hace, la naturaleza es de lo que el hombre es hecho. ¿Qué es algo meramente cultural? Por ejemplo, un semáforo. ¿Cómo funcionan los semáforos? Rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos haber hecho los semáforos azul, fucsia y marrón? Sí, ¿por qué? Porque es una convención cultural. El semáforo no se cayó de un árbol, no salió de un huevo, no nació de la tierra, no salió de la panza de nadie, lo hicimos nosotros. Fue una convención cultural. Si nosotros decimos el sexo siempre fue género y el género es la única variable que viene a explicar la sexualidad, estamos diciendo que la sexualidad humana tiene el mismo funcionamiento que el semáforo. Es arbitrario y es intercambiable porque depende de una mera construcción que debemos deconstruir para liberarnos del yugo del heteropatriarcado sexista, etcétera, etcétera. Fíjense, este tipo fue acusado de violar a 3 chicas menores y ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Decían que no es una exageración, esto es lo que se habilita este tipo de filosofías. La pedofilia es una orientación sexual más, como la heterosexualidad o la homosexualidad, dicen psicólogos al Parlamento canadiense. La pedofilia. ¿Saben lo que es TEDx? Las conferencias TEDx. Esas conferencias magníficas, muy bien financiadas, muy bien distribuidas y difundidas, en auditorios espectaculares. Esta tuvo lugar en Alemania hace muy poquitos meses. Una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. Es decir, si tenés 50 años y te excita una nena de 5, no te preocupes, o un nene de 7, no te preocupes, tu orientación sexual es natural. Quédate tranquilo que está todo muy bien. Cosmopolitan, la revista para mujeres, titula una de sus notas: una chica describe cómo es tener sexo con su padre. La revista Cosmopolitan, lean la nota. Esa imagen ya les da que pensar, porque no es una imagen grotesca, es una imagen amorosa, 2 manitos que se agarran. Toda la nota está escrita en función de que la conclusión de uno sea el amor es el amor, y qué suerte que tuvo esa chica de acostarse con su padre. The New York Times, pedofilia, un desorden, no un crimen. Esto es ventana de Overton, y fíjense la calidad de los diarios y de las revistas, son de los más importantes del mundo. A ver, esto es importante de analizar cuidadosamente. A ver, no es un crimen, es un desorden. Próximamente, ¿cuál es el próximo paso? No es un desorden, es una orientación sexual. Después no va a ser solamente una orientación sexual, va a ser parte de un lobby. Después no solamente va a ser parte de un lobby, va a ser un motivo de orgullo. Y ustedes fíjense cómo ilustran, porque es muy importante la ilustración que están viendo en pantalla. Los niños que juegan en los columpios, los niños que juegan en los pasamanos, no tienen rostro, no sabemos quiénes son completos anónimos, no les vemos las expresiones faciales, no sabemos qué están pensando. El único que está realmente humanizado es el pedófilo. La persona que se retuerce del dolor, que está casi llorando, que está sufriendo. Entonces eso te induce a sentir empatía por el pedófilo. Mientras tanto, sus potenciales víctimas no tienen ni siquiera rostro. Fíjense cómo esta guerra cultural es una guerra psicopolítica.
todo se va manejando de forma más o menos inconsciente. El Mundo de España titula "Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé". Otra vez, a ver, ¿qué mujer de 72 años puede tener un bebé? Es una mentira. ¿Será que habrá alquilado un vientre o vaya uno a saber, digamos? Pero la conclusión de esta nota, otra vez, es que bárbaro, uno tiene que celebrar que la abuela va a tener un bebé con su nieto, ¿no? Este me encanta, es buenísimo. Clarín, diario más importante de Argentina, confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en el año 2011 y 4 años después se casó con ella. A ver, para los que no llegan a ver bien, en la pantalla está la señora que es Carol y esa pared de su esposo, ¿no? Ahora, si ustedes leen la nota, yo los invito a que busquen la nota y que lean la nota. Porque la nota, otra vez, el problema no es Carol. El problema es que esa nota, en vez de decirte una señora con un problema psicológico X, piensa que tiene sexo mental con una pared. No, te dicen que ella efectivamente se casó con una estación de tren. Y cuando uno lee esa nota, va a encontrar que esto es una orientación sexual. No se vayan a pensar que es una parafilia, no se vayan a pensar que es un problema psiquiátrico. No, esto es una orientación sexual que ya tiene su nombre. Y el nombre es objetofilia. La nota te lo explica. Esto es un caso de objetofilia. De modo que ustedes que se rieron, ¿qué son? Objetofóbicos. Así funciona la lógica. Ponerle algo filia y lo opuesto va a ser la fobia. ¿Quieren que les diga algo más? Los enfermos mentales son ustedes, porque las fobias son enfermedades mentales. O sea, no Carol, sino ustedes que se rieron de Carol son los verdaderos enfermos mentales de toda esta película, porque ella tiene objetofilia, ustedes objetofobia. Ella me hace feliz y la amo. Joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Esto no es un problema psiquiátrico, es una hermosa historia de amor en la cual una chica se casó con esa espantosa muñeca. Bueno, vamos al número 7. A través del apoyo y la presión de los organismos internacionales. Caso argentino. Cuando se abrió el debate por el aborto en el Congreso Nacional, la ONU felicita a la Argentina y le pide la aprobación de la ley. ¿Quién es la ONU para pedirle a la Argentina que apruebe una ley? Es el pueblo soberano, en democracia, el que tiene que ser representado, no los burócratas de la ONU. Cuando la ley no salió, ¿qué pasó? Lo siguiente, expertas de la ONU lamentan profundamente el rechazo del Senado argentino a la despenalización del aborto. Mandaron un comunicado de repudio, de rechazo desde la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el matrimonio igualitario y llamó a los países de la región a legalizarlo. ¿Saben cuántas personas integran esa Corte? 7. 7 personas queriendo legislar por sobre pueblos de millones y millones de latinoamericanos, diciéndonos qué hacer. 7 jueces que ni siquiera conocemos, que ni siquiera hemos escogido nosotros. Y esto le llaman democracia, esto es una dictadura. Fue el año pasado, en el mes de enero, en una opinión consultiva en Costa Rica, donde se llamó a todos los Estados miembros a legalizar matrimonio homosexual, adopción homosexual y leyes de identidad de género. El informe Kissinger, no voy a hablar de esto porque ya habló recién Chinda, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y el 8, con muy buen financiamiento, Amnistía Internacional puso más de $1 millón en el New York Times para que incluyeran su contratapa de verde. El mismo día en que se votaba el aborto en el Senado, diciéndoles, el mundo los está mirando, así les decía, los amenazaban en la tapa de The New York Times, el mundo los está mirando. ¿Qué le puede importar a un senador que el mundo lo esté mirando? Se supone que representan a un pueblo específico, no el mundo. Los senadores de Argentina representan a las provincias de la Argentina, a los ciudadanos de las provincias argentinas, no al mundo, no a The New York Times, no a Amnistía Internacional. Y sin embargo, estos dineros se ponen acá para ejercer este tipo de presión. Planned Parenthood, ya se habló anteriormente, puso más de $5 millones para las campañas pro aborto. Y ahora están vendiendo, bueno, ya todo lo que vimos, órganos, está el FBI atrás de esto, e incluso ahora están expandiendo su negocio al tratamiento hormonal para los trans.
Bill Gates y Warren Buffett están apoyando también todas estas organizaciones abortistas. Acá está la página de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde está toda la cuestión de a quiénes apoyan, cuánto dinero donan. Yo cuando llegué a México, a la Ciudad de México, veía, mientras esperaba mi vuelo, una pantalla con publicidades donde te van poniendo en qué sala tenés que ir, cuál es tu puerta del avión y todo eso. Y cada 2 por 3 pasaban publicidades y en un momento veo una publicidad con X. Vieron por eso el lenguaje inclusivo, en vez de los, LXS. Digo, ¿qué es esto? Y me pongo a ver bien y era una publicidad de 60 segundos más o menos de Oxfam México. ¿Quién pagó esa publicidad? ¿Quién financia Oxfam en México? Mexfam. ¿Quién financia Mexfam en México? Planet para el GPF, por ejemplo. La Open Society de George Soros, apoyando a todos los lobbies LGBT, es decir, esto no es teoría de la conspiración, son sus propias páginas en internet, es información pública, ¿ok? Último, bajo el manto de la industria mediática y de la academia. Hoy tenemos en contra medios de comunicación y universidades, totalmente en contra, están totalmente compradas y han hecho su negocio. Hoy no podemos contar con esos medios, hoy solamente podemos contar con las redes sociales en la medida en que las redes sociales nos dan algún margen de libertad que a veces es un poco escueto. ¿Qué queda? Esto es lo último. ¿Qué queda después de todo? Yo diría lo último que queda, y después si no quedará para las preguntas, pensar bien una estrategia, porque no quiero tomar más tiempo. Lo último que queda es resistir. Esto no es una revolución porque las revoluciones van de abajo hacia arriba, esto es ingeniería cultural, nos están haciendo esto de arriba hacia abajo. Lo único que queda es una contrarrevolución de abajo hacia arriba, resistir. Y resistir implica saber de política, entender que esto es un problema político, que esto los están metiendo por la política y que nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad, con arreglo a nuestro voto y con arreglo a nuestra articulación política, de engendrar movimientos sociales que puedan poner la resistencia que hace falta para enfrentar todo esto. Porque esto funciona como las ranas, y cierro con esto. Las ranas, ¿cómo se cocinan? Como las langostas. Las langostas se cocinan vivas, las ranas también. La diferencia es que a la langosta la metes con el agua hirviendo. A la rana no la podés meter con el agua hirviendo. ¿Por qué? Porque tiene músculos, tiene piernas fuertes. Apenas toca el agua, te mete un salto y te hace un lío en toda la cocina. Esa es la vieja izquierda, esas son las guerras de guerrillas, el terrorismo urbano, los golpes de Estado, los golpes de palacio, todo lo que ya vimos, que era la vieja izquierda. La nueva izquierda sí sabe cocinar a las ranas y dice, bueno, mirá, te va a tomar más tiempo, ponela con el agua fría y ahí empezar a subir el fuego. La rana no se va a dar cuenta y de hecho su vida depende de darse cuenta, y ahí está la gran paradoja. La rana depende de darse cuenta para intentar saltar de la olla. Lo único que necesita la rana es darse cuenta de que no le están dando un baño de agua tibia, sino que le están queriendo cocinar. A nosotros nos están queriendo cocinar. Nosotros somos las ranas y ya estamos dentro del agua y esa agua se pone cada vez más caliente. La buena noticia es que esa agua no está hirviendo todavía en América Latina, que todavía se puede resistir, pero necesitamos tomar conciencia para resistir. Sin el conocimiento necesario, sin el compromiso necesario, todo estará perdido. Y no hay que perderlo todo. Hay que hacer esta lucha por nuestras familias, por las vidas que vendrán y por el futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias. Quiero agradecerles a Agustín Laje por esta conferencia del Simposio Internacional del Impacto en Vidas Globales. Agradecemos la presencia de Agustín Laje.